Buenas tardes, así empezamos nosotros la transmisión del día de hoy, la actividad del día de hoy en la Hermandad de Saint Germain, y vamos a estar tratando un tema muy importante acerca de las palabras. Nosotros dentro de la Hermandad de Saint Germain conocemos esto como el poder del decreto, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo ahora le voy a mostrar las peleas que lamentablemente, ¿verdad?, dentro de las diferentes tipos de sectas mantienen a causa de que a causa del legalismo y a causa de la exclusividad. La mayoría de las personas que están dentro de las sectas evangélicas cometen ese error. Se mudan de religión, se mudan de pensamiento, se mudan de ideas, se mudan de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque están buscando ellos un falso purismo. Y nosotros no vamos por el purismo de las letras. Nosotros no vamos por la letra, nosotros vamos por el Espíritu. Somos nosotros hijos del Espíritu Santo porque hemos renacido del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo y aprender a caminar bajo los dictados del Espíritu Santo. Entonces, para poder iniciar esta actividad, en el nombre de Dios yo soy, por el poder y autoridad del 3x3, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del amado Maestro Ascendido Saint Germain y de todos los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo, pedimos la asistencia en esta hora del Espíritu Santo para que venga a nosotros, quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra mente y nos dé el conocimiento y la sabiduría para que podamos nosotros entender y comprender el mensaje que vamos a recibir en esta hora. Padre Celestial, invoco a los 7 espíritus que están delante de ti y te pido permiso, Señor Dios Todopoderoso, para realizar esta actividad. Que esta actividad lleve, Señor, al esclarecimiento del conocimiento que hemos recibido a través de tu amado Hijo Jesucristo. Pedimos también la asistencia divina del amado Maestro Ascendido Saint Germain para que venga, instaure su radiación, instaure su luz en cada una de nuestras auras y nos dé el conocimiento y la luz que está en su corazón, la luz que brilla en el corazón mismo del fuego sagrado, para que podamos nosotros entender y para que podamos alcanzar la sabiduría plena que procede de Dios. Te lo pedimos, amada presencia de Yo Soy, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien. El purismo. ¿A qué yo me refiero con purismo? Ya no vamos más a invocar nosotros Jesús, no vamos a decir Jesús, vamos a decir nosotros Yeshua o Yehoshua. Esa es la idea que tienen la mayoría de las sectas evangélicas. Hay sectas evangélicas puristas. No, yo voy a utilizar la palabra shalom, ya no voy a utilizar yo más la palabra hola. No voy a decir más hola a mis amigos, a mis hermanos, no, porque yo ya me cambié de religión. Entonces yo ya no voy a más decir yo no voy a decir más hola, voy a decir shalom. Es la misma cosa que sucede con la palabra namaste. ¿Se acuerdan ustedes, verdad, de ese dilema que nosotros tuvimos hace unos años atrás referente a la palabra namaste? Hasta que yo les aclaré a ustedes que no es por la palabra, que no es por lo que nosotros decimos, sino que tiene que ir cargado de intención. Si nosotros tenemos la intención dentro de nosotros, entonces esa palabra que nosotros digamos, no importa en qué idioma sea, va a tener ese poder y va a transferir ese poder y va a romper
las limitaciones, va a romper las cadenas. Pero ¿qué pasa? Las personas no tienen ese conocimiento y las personas caminan a través de palabras nomás. Si yo me quedo solamente en palabras nomás y yo no llevo eso en mi conciencia, si eso no se transforma en carne en mí, entonces no sirve para nada. La misma cosa sucede con los decretos. Si el decreto no se convierte en carne, en algo propio tuyo, en una conducta de vida, y te lleva a tener una conducta de vida intachable, si no produce esto, el decreto, entonces no estás decretando correctamente, porque el decreto tiene que producir transformación. Entonces, no es solamente, nosotros nos guiamos por palabras, no es diciendo una oración, no, es confiando a través del Espíritu Santo, confiando en el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros no dependemos más del antiguo régimen de la letra. El antiguo régimen de la letra que a mí me imponía a mí cumplir obligatoriamente, quiera o no quiera. Sin embargo, Dios, que ve los corazones de los hombres, ve la hipocresía del ser humano. Y el ser humano en su relacionamiento con Dios es hipócrita. ¿Por qué? Porque no es sincero, no se abre realmente. La mayoría de las personas se van a una secta o se van a una religión para mostrarse. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que abras tu corazón, que quebrantes tu corazón, para que el Espíritu Santo te empiece a guiar. Entonces nosotros no podemos guiarnos por palabras, no es por palabras, es por el poder de Dios. ¿Y dónde está eso? Me van a decir ustedes. Bien, miren lo que dice acá. Esto está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, demuéstrenme ustedes que diciendo Yeshua, realmente ustedes tienen poder. ¿Será que realmente diciendo esas cosas o cambiando ustedes palabras o utilizando palabras, ustedes realmente tienen el poder? Porque una cosa es tener el poder y otra cosa es presumir que se tiene el poder. Ustedes pueden presumir ustedes que creyendo en Jesús, en el nombre de Jesús, ustedes pueden echar demonios. Reprendan a un demonio en el nombre de Jesús y vamos a ver realmente si ustedes tienen el poder. Y esto sucedió, mi gente. Sucedió esto. Y esto está también en la Biblia. Cuando unos judíos se reunieron y quisieron expulsar a un demonio. ¿Y qué pasó? En el nombre de Jesús que Pablo predica, decían ellos, ¿verdad? Te ordenamos nosotros que salga de este hombre. ¿Y qué pasó con el demonio? El demonio se rió de ellos. ¿Por qué se rió el demonio de ellos? Porque ellos no tenían esto, no tenían el poder. Vos podés conocer el nombre de Jesús. Intelectualmente podés conocer las cosas de la Biblia. Sin embargo, vos tenés que demostrar realmente si tenés el poder. Si vos no tenés el poder, entonces tu palabra es vana. ¿Y cómo es que se demuestra eso? Se muestra esto a través de la práctica. No podemos nosotros decir que tenemos el poder de Dios a favor de nosotros si nosotros no enfrentamos las situaciones. Por eso es que yo continuamente no me canso de decirle a ustedes que ustedes tienen que enfrentar las situaciones, no huir a las situaciones. Entonces tienen que tener ustedes esa osadía y esa valentía, como dice Saint Germain. Y esto no es algo que empezó con él. Esto de hace mucho tiempo, esto es así. Y él solamente viene a recordarnos a nosotros qué cosa, que es el poder de Dios lo que funciona. No las palabras. No es diciendo yo soy, no. No es decir yo soy. Ustedes tienen que demostrar realmente que ustedes tienen el poder. Por eso la Biblia dice algo muy importante. Número 1, que dice: la creación entera espera expectante a la manifestación de los hijos de Dios, dice. Esa manifestación se tiene que dar. ¿A través de qué? A través del poder. Si ustedes no tienen poder, si ustedes, como suelo decir, si ustedes no levantan un muerto, ustedes no pueden decir que son seguidores de Jesucristo.
Y no pueden decir tampoco que ustedes están actuando con la divina presencia yo soy. Ustedes tienen que demostrar esto. Entonces, si ustedes no realizaron esto todavía, entonces ustedes no pueden decir que ustedes están practicando. Para poder llegar a la práctica tenemos que manifestar esto. Poder. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice. Entonces ustedes tienen que manifestar eso. Y no importa si tu palabra está bien dicha o está mal dicha, no. Si el poder de Dios camina contigo, entonces vas a poder realizar milagros. Y el metafísico realiza milagros. Entonces, ¿qué nosotros enseñamos dentro de la metafísica? Enseñamos nosotros a manifestar. Por eso los libros de metafísica ustedes van a encontrar mucho esa palabra, manifestar. ¿Por qué? Porque no es solamente una palabra. Es actuar, es hacer. Nuestra actividad, por eso se llama I am activity. ¿Qué significa el I am activity? Actividad yo soy. Es decir, hacer, ejecutar. No es solamente estar hablando de Saint Germain, no es solamente estar hablando de la llama violeta, no es solamente estar hablando de Jesucristo. No, tenemos que nosotros ser la manifestación viva de ese verbo inmortal. Tenemos que manifestar nosotros a ese Cristo. Por eso habla de esto la Biblia. Entonces no es cambiando de religión que ustedes van a obtener esto. No. No es tampoco cambiando palabras, diciendo, no, yo ahora no voy a decir yo Yeshua, voy a decir Yehoshua, y ustedes se pelean, contienden por el legalismo, por la exclusividad, ¿verdad? Nosotros somos los verdaderos, ustedes son los falsos. Ese tipo de pelea no les va a llevar al poder. Ese tipo de pelea solamente les aleja de eso. Y cada día ustedes se ponen más en contra del Espíritu Santo. Para poder nosotros actuar en el Espíritu, necesariamente tenemos que dejar las cosas del ser humano común. ¿Y cuáles son esas cosas del ser humano común? Ira, enojo, rabia, impotencia, sentirse limitado. Esas cosas nosotros tenemos que dejar atrás y tenemos que empezar a caminar en el Espíritu. El que camina en el Espíritu no conoce limitaciones. No hay limitaciones. Para el Espíritu no hay limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu puede curar el cáncer. El Espíritu puede levantar a un muerto. El Espíritu puede sacar a una persona de terapia intensiva. ¿Hicieron ustedes ya eso? Y no esperen que otra persona haga eso por ustedes. Ustedes tienen que realizarlo con sus familiares. Por eso la práctica es a nivel primeramente, a nivel personal. Ustedes tienen que empezar corrigiendo su entorno. No esperen que las otras personas les corrijan a ustedes. Ustedes tienen que corregir. ¿Dónde está todo eso? Eso está todo acá en la Biblia. Está también eso en el libro del Maestro Ascendido Saint Germain. No esperes que otra persona te venga a corregir. Entonces, cada uno de nosotros sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal. El conocimiento del bien y del mal están en ustedes. Así que ustedes no pueden culpar a nadie de lo que les suceda. No le culpe más a fulano, no porque es por culpa de fulano. No. Ustedes tienen que corregir esa situación. ¿A través de qué? A través de la aplicación consciente. A través del decreto. A través de la meditación. A través de la oración. Entonces, por ese motivo tenemos que nosotros entender esto. Miren bien. ¿Y qué queréis? Dice. ¿Y qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Para qué es la vara? La vara es para el necio. La Biblia dice eso. Entonces ustedes no tienen que montarse en esa necedad. No, mi religión es la verdadera porque yo digo Jehová, yo digo Jehová, yo digo Jehová, yo digo Jehová. No, mi religión es verdadera porque mi Biblia dice Yahvé. Mi Biblia dice Yahvé. Mi Biblia dice Yahvé. No, la mía es verdadera. No, la tuya es verdadera. No, la mía es la verdadera. La mía. No. Si ustedes continúan en esa disputa, no van a llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, no se trata por palabras, no es por palabras. Es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir viendo acá porque también hay muchas cosas que a ustedes se les pasa. ¿Por qué se les pasa? Disculpen si estoy haciendo promoción al lector, ¿verdad? Este es el señalador del lector. Si viene usted alguna vez acá en Paraguay
Es una buenísima librería, ¿verdad? Y tenemos que hablar bien de las personas, ¿verdad? Bien de las cosas, ¿verdad? Yo lo estoy mostrando acá, el lector. De ahí yo compro todos mis libros. Bueno, y dice aquí, dice la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Miren bien lo que dice acá. Dice acá, vamos a leer desde acá. Dice, porque es necesario que el obispo, cada uno de ustedes son obispos, no es que necesariamente alguien te tiene que venir, te tiene que nombrar, no. Cada persona es un obispo en su casa. Cada uno de ustedes son dirigentes de su casa. Los padres de familia son obispos. Los hermanos mayores son obispos. Cada uno de ustedes que están siguiendo la doctrina espiritual son obispos de Cristo. Entonces ustedes tienen que conducir a las personas hacia la verdad. No es esto algo resolutivo o algo que solamente atañe a un grupo de personas. No, la Biblia no habla de eso. Habla a todos, es para todos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario que tú seas irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice. Más adelante dice acá, vamos a leer todito lo que dice ahí. Porque hay aún muchos contumaces. Eso es en todas las religiones. No, yo voy a seguir la ley de Moisés porque yo sigo las leyes morales. Yo voy a seguir la ley de Moisés, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos fue dado por Dios. Sin embargo, no leyeron una parte muy importante, que ellos tienen que cumplir con todo lo que está escrito ahí. Y que Jesús vino justamente porque el mundo estaba bajo pecado. Y si el mundo está bajo pecado es porque está bajo transgresión. La transgresión nos aleja del cumplimiento de la ley. Nos aleja. ¿Qué significa eso? Estás lleno de pecado. Entonces, si estás lleno de pecado, no podés decir que cumplís. Y al ser esa ley santa, buena, justa, ¿qué pasa contigo? Esa ley santa, justa y buena viene a condenarte a ti porque eres pecador. ¿Entienden? Por ese motivo la Biblia no habla de un grupo selecto, no habla de un grupo religioso llamado, la Asamblea de Dios, o los Testigos de Jehová, o mormones, o católicos. No, está hablando a todo ser humano. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la los de la circuncisión. Dice, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Los de la circuncisión eran los fariseos. Entonces las personas que son muy legalistas, las personas que tienen una actitud discriminativa, que tienen una actitud exclusivista, esos son los llamados fariseos actuales. Mi religión es la verdadera, la tuya es falsa. Esa actitud no les va a llevar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están en contra de sus hermanos. ¿Y qué dice la Biblia referente a eso? Qué bueno es, dice, que los hermanos estén en paz. Y eso es justamente lo que el Espíritu quiere. Que la paz de Cristo, que la paz de Dios gobierne cada corazón. Y que dejen atrás la guerra. Que dejen atrás las peleas entre ustedes. A los cuales es preciso, dice, tapar la boca. Que trastornan casa entera, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Está hablando acá de gente farisea. Y esto en la actualidad se suele ver esto.
pastores evangélicos, por ejemplo, que utilizan lamentablemente la fe para engañar a las personas. Pero sin embargo, nosotros no podemos guiarnos por eso. Nosotros no podemos guiarnos por los hombres o por lo que los hombres están manifestando. Las monjas con su Rolls Royce, los sacerdotes con su Mercedes Benz. Nosotros no podemos guiarnos por eso. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo y saben perfectamente que lo que están haciendo no va acorde a la enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entrar en ese juicio, no hacer lo mismo que ellos. Ese es el recto juicio. Estamos viendo que está sucediendo algo malo. Dios nos está mostrando en nuestra conciencia que está mal tal cosa. Hacer tal cosa está mal. Entonces nosotros no tenemos que hacer. No hagamos lo mismo. Y no llevemos con nosotros el odio. Ni el aborrecimiento hacia otras personas. No, eso no. Tenemos que ser personas que perdonan también las ofensas. Muchas personas se mudan de religión porque no pueden perdonar a sus parientes. No puede perdonar a su papá, no puede perdonar a su abuela, no puede perdonar a su tío, a su tía que le violó. Entonces se agarra y se muda de religión, pero se muda con resentimiento, con rabia. Y dicen, yo ya renací de nuevo. Entonces empiezan ellos a acusar y a juzgar porque la Biblia dice tal cosa. Y ellos piensan que son justos. Y la Biblia les dice que no son justos. Romanos 3:10. ¿Recuerdan ustedes eso? Romanos 3:10 que nos dice a nosotros, no hay justo ni aún uno. Entonces no podemos nosotros decir, yo porque me mudé de religión ya ahora yo ya soy justo. No. Y la Biblia no habla de una tercera persona, te habla a ti. Nos habla a cada uno de nosotros. Entonces cuando ustedes dicen los homosexuales no, porque la Biblia dice los homosexuales o dicen los iracundos no, el iracundo sos vos. El homosexual sos vos. Y ahí empieza un conflicto. ¿Por qué? Porque no es que la Biblia te está justificando a vos porque vos no haces esas cosas. La Biblia no te está justificando porque vos no haces. No, la Biblia te culpa igual, te acusa igual. ¿Por qué? Porque el pecado está en ti. El pecado está en ti. ¿Me entienden? Por ese motivo nosotros no podemos acusar a ninguna persona de nada. Podemos sí instruirle, podemos sí nosotros hablarle, ¿verdad? Con mansedumbre, como dice la Biblia, tratar de que esa persona, ¿verdad? se mejore, cambie su actitud. Pero de ahí, de que en lo que nosotros digamos produzca en él o en ella un cambio de conducta, eso ya va a depender únicamente de la actuación del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos convencer de pecado a nadie. Eso es lo que sucede. Bien, y vamos a leer un poco lo que dice ahí. Vamos a continuar. Vamos a continuar un poco en el versículo 14 que dice, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Cuáles son esas fábulas judaicas? ¿Se acuerdan ustedes de las llamadas fábulas judaicas? ¿Cuáles son las fábulas judaicas? Adán y Eva, ¿sí o no? La Torre de Babel, ¿sí o no? Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Esas son fábulas judaicas. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Que se apartan de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué significa? ¿Qué es esta verdad? ¿La verdad está en la tierra? No. La Biblia me dice a mí que Jesús, la verdad, ascendió, subió al cielo. ¿Para qué? Para llenar todo, dice. Para llenar todas las cosas que existen. Entonces, la verdad está en el interior de todas las personas. Entonces tenemos que ir nosotros hacia adentro. Las personas que se apartan de la verdad son las personas que no están en las cosas internas. No buscan al Espíritu de Dios. Y recuerden ustedes que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad.
Es el espíritu de la consolación. Y el Espíritu Santo viene a consolar nuestra alma. Viene a consolarnos en todo sentido. Alma, mente, cuerpo. ¿Por qué viene a consolar? ¿Porque estamos nosotros limpitos? No. El Espíritu Santo viene a consolarte. ¿Por qué? Porque estás en el sufrimiento. En el dolor. En la angustia. En la pesadumbre. En la culpabilidad. En la hipocresía. Y el Espíritu Santo te viene a convencer de eso. Que todas esas cosas tenés que dejar atrás. Y tenés que ir al Espíritu. ¿Cuál es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad no es un concepto. La verdad es el Espíritu. ¿Por qué? Porque es aquello que permanece. Sencillo. Las cosas que no permanecen no forman parte del Espíritu. Por eso es que San Pablo dice una cosa muy importante en la carta de los Corintios. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, dice, que es Jesucristo. Jesucristo es la presencia yo soy, que se manifestó en el tiempo de los apóstoles. Esa presencia yo soy se manifiesta de tiempo en todas las personas. Entonces, esa es la verdad, ese es el camino. Y nosotros tenemos que seguir ese camino. Ese camino no van a ustedes encontrar en la tierra. Tienen que ir hacia arriba. Tienen que ir ustedes más allá de la mente. Por eso, para poder acceder verdaderamente al verdadero arrepentimiento, como dice justamente este término en griego, la metanoia, tenemos que nosotros ir más allá de la mente. Más allá de la mente. Entrar en la actividad del Espíritu. Ser personas espirituales y no guiarnos por lo que está escrito. Recuerden ustedes, eso no es porque en la Biblia Jesús dijo, escrito está al diablo. Ustedes le van a responder a sus hermanos de esa forma también. Porque recuerden ustedes una cosa muy importante. Jesús estaba libre de pecado. Ustedes no pueden decir escrito está. Porque ustedes están en el pecado. ¿Me entienden? Cuando ustedes están diciendo escrito está a sus hermanos, ustedes mismos se están acusando a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el pecado mora en ustedes. Recuerden ustedes el pecado de Adán. El pecado de Adán no se quita con arrepentimiento. Es imposible que con el arrepentimiento ustedes saquen el pecado de Adán. No pueden sacar el pecado de Adán ustedes con arrepentimiento. Solamente se saca eso por medio del sacrificio. Y ese sacrificio se ejecutó en la cruz. Entonces yo, ¿en quién tengo que poner mi fe, mi esperanza? En Jesús. En Jesús. No en los apóstoles. Los apóstoles no vinieron a morir por mí. Ninguno murió por nosotros. Ninguno dijo yo muero por fulano, sultano, mengano. Dice yo muero por Cristo. Y Cristo no necesita que vos mueras por él. Cristo murió por ti. ¿Me entienden? Esa es la cuestión, ese es el problema. El problema es semántico, el problema es lógico, el problema es de falta de razonamiento. Es que no estamos leyendo bien la Biblia. No estamos leyendo correctamente la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros abocándonos solamente a un sistema religioso. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el papa, no. Tenemos que nosotros reflexionar y entender nosotros que papa, pastor evangélico están en el mundo. Y las personas que están en el mundo obedecen únicamente a un sistema religioso. Sin embargo, si nosotros rompemos ese sistema religioso y vamos más allá, vamos a comprender verdaderamente a qué se refiere la religión. Esto es religión. ¿Por qué? Porque me lleva a unirme nuevamente con mi principio único, con mi principio vital, que es la divina presencia yo soy. ¿Entienden? Entonces no podemos seguir atendiendo a la fábula judaica, ni a mandamientos de hombres. ¿Por qué le dice mandamientos de hombres? Porque todo lo que ustedes ven acá, en el... Voy a ir un poquito, vamos a mirar por acá, después vamos a regresar otra vez. Todo lo que ustedes están acá leyendo, voy a ir a los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ustedes dicen, yo voy a cumplir esto. Pero el problema principal con los 10 mandamientos radica en que
Estos 10 mandamientos están sujetos a muerte. Porque si a alguien se le descubría, se le pillaba en flagrante idolatría, ¿qué sucedía? Le voy a mostrar qué sucedía también. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué hicieron qué les mandó Dios? Atiendan bien. ¿Qué les mandó Dios a los israelitas a hacer? Coloquen ustedes imágenes, ¿verdad?, de ángeles, de serafines, ¿sí o no? Y ustedes no entienden por qué sucede eso, por qué Dios se contradice. ¿Por qué hay una contradicción ahí? Yo les voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel era desobediente. El pueblo de Israel era desobediente, número 1. Y el profeta Jeremías que dice, tú me engañaste. ¿Y por qué Dios puede hacer? Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de probar el corazón del hombre. Dios puede venir a probarte. Dios puede probar el corazón del hombre. Entonces, por ese motivo, usted tiene que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué ellos perecieron? Porque fueron ellos idólatras. No es porque ellos obedecieron. ¿Entienden? Por eso es lo que está ahí, esa contradicción. Bueno, vamos a ir un poco... Voy a ir a Deuteronomio, pero voy a utilizar esta Biblia. Esta Biblia que yo voy a leerles ahora es una versión súper antigua. Es una de las versiones que a mí me fascina, ¿verdad? Que es la Biblia Paulina. Si ustedes tienen por ahí tienen todito, yo ya señalé todo. Bueno, vamos a irnos al libro de Deuteronomio. Hay una cosa muy importante acá. Miren bien lo que dice. Usted dice, no, ellos hicieron eso porque Dios les mandó. No. Atiendan muy bien. Atiendan muy bien lo que ustedes están diciendo. No es porque Dios les mandó, es porque ellos obedecieron y porque Dios mandó a hacer imágenes. No. La ley antigua no dice eso. Miren bien lo que dice acá. Esto está en Deuteronomio 13, versículo 1. Dice, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Si aparece entre ustedes un profeta o visionario y les anuncia una señal o un prodigio, dice, en caso que se cumpla lo que les había anunciado y les diga, vamos, sigamos a otros dioses que ustedes no conocen, vamos a rendirles culto, no le hagan caso, porque el Señor su Dios quiere ponerlos a prueba para saber si ustedes lo aman con todo su corazón y con toda su alma. Dios no prueba. Dios sí le prueba. Dios le probó al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Vemos nosotros ahí que Josué se postró ante el arca. Salomón también. ¿Y qué pasó con todos esos reinos? Díganme ustedes. ¿Qué pasó con todos esos reinos? ¿Existen? Desaparecieron. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están en la actualidad? Por eso es importante que ustedes entiendan esto. Y dice algo mucho más importante acá. Hay una cosa más importante, dice. Sigan y honren solo al Señor su Dios. Cumplan sus mandamientos. Escuchen su voz. Escuchen su voz. Escuchen su voz. Entonces acá me está hablando de un Dios que habla. Dios nos habla. Dios te habla. Hay que aprender a escuchar su voz. ¿Qué ellos hicieron? Ellos no escucharon la voz de Dios. Ellos siguieron mandamientos. No, porque el mandamiento dice tal cosa, pero el mandamiento les condenó a ellos.
¿Entienden lo que pasó ahí? Por ese motivo es que no es solamente imágenes, adornos, no. Dios pone a prueba al ser humano para ver si realmente cumplen o no cumplen sus mandamientos. Y acá dice claramente que no cumplieron. Vamos a ir un poco ahora a Éxodo. Hay una parte, una sección acá, mejor dicho, una sección muy importante, también que habla de lo mismo, ¿verdad? Dice Éxodo, esto está en Éxodo capítulo 16. Capítulo 16, versículo 4. Versículo 4. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Éxodo capítulo 16, versículo 4. ¿Entienden? ¿Por qué entonces Dios le mandó construir tal cosa? Por ese motivo. Ellos se olvidaron de eso. ¿Por qué? Vamos a mirar acá. ¿Qué dice Deuteronomio 31? Vamos a ir otra vez ahí. Deuteronomio 31, versículo 19. Miren por lo que dice acá. Deuteronomio 31, 19 dice: y ahora pues, escriban este cántico y enséñenlo a los israelitas para que lo canten y me sirva de testimonio contra ellos. Entonces, por medio de la ley antigua, ¿qué viene? ¿Viene la justificación? No, viene la condenación. Viene la condenación. No es por seguir mandamientos. Entonces, cuando ustedes dicen escrito está porque Jesús dijo, porque Moisés dijo, porque Pablo dijo, atiendan bien lo que están haciendo. La ley bíblica no les justifica a ustedes. La ley bíblica es justa. Es justa. Y tú eres injusto, te dice. Atiendan bien lo que están ustedes diciendo. Ustedes son injustos. Ustedes no crean ustedes que son justos. Que por cambiarte de religión vas a ser justo. O por leer la Biblia Reina Valera nomás. Yo leo la Reina Valera nomás. Yo no leo otras Biblias porque las otras Biblias son falsas. La mía es verdadera. Eso no te va a salvar. No te va a salvar porque la misma ley se aplica a ti. Por ese motivo tenemos que tener mucho cuidado. Tengan cuidado. Más adelante dice, vamos a mirar por acá. En el versículo 26 dice: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del cofre del pacto del Señor su Dios, para que esté allí como testimonio contra ustedes. Contra ustedes. Ahora vamos a ir un poco a la carta de Colosenses. Vamos a mirar un poco. Ahí, ¿a qué se estará refiriendo eso? Dice: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del cofre del pacto del Señor su Dios, para que esté allí como testimonio contra ustedes. Porque yo sé que ustedes son un pueblo rebelde y testarudo. ¿Qué te dice acá? Que sos santo, que sos mansito, que sos bueno, que vos practicás la mansedumbre, que vos practicás la bondad, que vos estás en el espíritu. No, acá te dice claramente que sos rebelde y sos testarudo, dice. Rebelde y necio. Rebelde y necio. Entonces, por esto, por lo que está escrito, si vamos a ir por lo que está escrito, toda la humanidad está condenada. Entonces, nosotros no podemos guiarnos por lo que está escrito. Nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. ¿Entienden? Ese es el porqué. Ahora bien, vamos a ir otra vez a la Reina Valera. Vamos a ir a la Reina Valera. Por medio del Espíritu Santo, amada presencia yo soy, revélame
para el conocimiento y la revelación a mis hermanos, a todos los que están viendo, a todos los que están oyendo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Esto está en Colosenses capítulo 1. A partir del versículo 15 voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Atiendan bien lo que dice. El primogénito tuyo. ¿Cómo te está poniendo la Biblia? ¿Cómo te pones, Pablo? ¿Cómo te pones? ¿En qué posición? Estás en Dios. Estás en Dios. Imagínense ustedes tener a Cristo como su hijo. Como nuestro hijo. Que hoy Navidad se manifieste Cristo Jesús en ti. Que seas concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que concibas del Espíritu Santo. Mira por lo maravilloso. Lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Imagínense que el ángel Gabriel viene a ustedes y a ustedes le dicen: bienaventurado eres tú, lleno de gracia. A eso se está refiriendo ahí. Que Cristo es tu primogénito. Que Cristo está dentro tuyo. Por eso la Virgen María es muy importante. La Virgen María no es cualquier mujer, mi gente. La Virgen María no es cualquier mujer. Y cuando los evangélicos se equivocan al decir que fue como una pecadora, se equivocan. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder, y acá está escrito esto. Dios tiene el poder de elegir a una persona y de preservarla del pecado. Y eso es lo que sucedió con la Virgen María. Porque de lo contrario no se hubiera ejecutado en ella la gracia. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Miren bien lo que dice acá. ¿Qué quiere decir eso? No es que por recibirle a Cristo voy a detener a Cristo. No. Acá te está hablando de un acto consumado en la creación. No es que vos sos solamente una creación. No, la gente nomás son creaciones de Dios y no son hijos. No, acá no dice eso, mi gente. Si alguien te engañó de esa manera, si te dijo eso, esa mentira, tienen que ustedes quitar eso de ustedes. Eso se llama sectarismo. Y no podemos andar nosotros en divisiones. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Y conociendo a Dios, van a entender ustedes que todos somos hermanos. Pero si ustedes no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios, no conocen a Cristo, entonces no van a poder llegar ustedes a ese conocimiento y van a quedarse ustedes con lo escrito. Y lo que está escrito ya viene lo que sucede. Entonces, por ese motivo no podemos andar nosotros por lo que está escrito. Tengan cuidado con eso. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, no, ¿qué vos vas a estar leyendo vos el tarot? El tarot es del diablo. ¿En dónde dice la Biblia? La Biblia no dice que el tarot es del diablo. Acá me está diciendo una cosa muy importante. Dice: todas las cosas fueron creadas por Él. Todo, absolutamente todo. Incluso el diablo. Sí, incluso el diablo. Incluso el diablo es para Él. Incluso Satanás es para Él. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? ¿Entienden lo que está diciendo esto acá? Ustedes, al reconocer ustedes la única presencia, la soberanía de Dios, entonces ustedes van a poder conquistar cualquier forma de mal. Cualquier maldición, cualquier brujería, cualquier satanismo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ustedes ya entendieron de que Cristo Jesús ha creado todas las cosas para Él, es suyo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer con una brujería? Si se aparece una brujería: en el nombre de Dios yo soy, ato esta brujería a los pies de Cristo. Y declaro que esta brujería, esta maldad,
ya es neutralizada, está neutralizada y destruida por la cruz de Jesucristo. Así se neutraliza. Pero hacen ustedes eso cuando ustedes de repente encuentran ahí enfrente de su casa una persona que le hizo una amarre, brujería, macumba, umbanda, quimbanda. De todo les manda a hacer. ¿Ustedes hacen eso? No, ¿por qué no hacen eso? Porque ustedes no tienen el conocimiento. Y ese conocimiento solamente puede ser otorgado por medio del Espíritu Santo. Y acá tienen ustedes esto. Todas las cosas son para Él, no para el diablo. Incluso el diablo es para Él. Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Entregar al diablo a Él. ¿Hacen ustedes eso? ¿Hacen ustedes eso? En el nombre de Jesucristo yo entrego a toda entidad encarnada o desencarnada a los pies de la cruz de Cristo. ¿Hacen ustedes eso? Más adelante dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una construcción edilicia. La iglesia es cada ser humano. Cada ser humano, cada persona pertenece al cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. El que es el principio, el principio de todo ser humano. ¿Cómo vas a decir a una persona, no, tú no tienes a Cristo? No, mi gente. Dice ahí claramente, Él es el principio de esa persona. Él es el principio de aquel borracho. Es el principio de aquel presidente corrupto que ustedes tienen por ahí. Es el principio de aquel asesino que ustedes tienen ahí. O de ese vecino que les fastidia. Ese es el principio de ese vecino que les fastidia. Y si yo entiendo perfectamente de que Cristo es el principio y que no hay otra cosa más que el bien perfecto, entonces yo voy a entender perfectamente cómo funciona el poder. Pero ¿qué pasa? Ustedes se quieren deshacer del fulano. Ustedes quieren destruir al bendito. No funciona de esa manera. Si ustedes quieren cambiar a una persona, ustedes necesariamente tienen que reconocer su principio vital. ¿Cuál es el principio vital? El principio creador de todo lo que existe. No es solamente de una sola persona. Es de todo lo que existe. El principio vital del cáncer, ¿cuál es? Bien perfecto, no puede ser mal. Si ustedes entienden perfectamente eso, no puede existir tal cosa. No puede existir el accidente. No puede existir la enfermedad. No puede existir la muerte. No puede. ¿Por qué? Porque la verdad es el principio. Y el principio es Cristo Jesús. Es la presencia yo soy. Y la presencia yo soy es eterna. La presencia yo soy es belleza. Que una persona esté trabajando en el sol vendiendo caramelo, ¿ustedes creen que eso es su principio? No, mi hermano, no es su principio. ¿Por qué? Porque el principio de todas las cosas es Cristo. Y Cristo es bien perfecto. Es regocijo. Es paz. Es paz. ¿Y qué dice la Biblia referente a Dios? Y consagró Él el séptimo día, dice. Porque en el séptimo día Él descansó de todas sus obras. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos vivir en pesadumbre. No podemos vivir nosotros en angustia, preocupándonos por el problema, preocupándonos por las cosas. Cuando viene eso a ustedes, ustedes tienen que rechazar eso. ¿Por qué? Porque ustedes están en Él. Y al estar ustedes en Él, ustedes encuentran la paz. La misma cosa, las personas que no están en paz, las personas que viven de esa manera, vendiendo caramelo por la calle debajo del sol, ¿ustedes creen que eso es correcto? Eso no es correcto. Esa persona merece lo mejor porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y no puede ser que un hijo de Dios esté tirado en la calle, borracho. No puede ser. Ustedes como metafísicos, esta cosa, por ejemplo, ustedes tienen que llegar en el corazón. Si ustedes no se conduelen con esa situación, ustedes no aprendieron nada. No aprendieron nada. La verdadera compasión
No es ponernos a lamentarnos, ay pobrecito. Eso no funciona, mi gente. La verdadera compasión es esta: reconocer la presencia de Cristo en esa persona. No puede ser esa situación, no puede ser. No puede ser que un familiar esté en terapia de intensiva al borde de la muerte, siendo que Cristo Jesús le rescató de la muerte. No puede ser eso. ¿Por qué suceden todas las cosas que ustedes ven en el mundo? Por causa de que ustedes están reconociendo continuamente el mal y no el bien. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Entonces, ustedes no pueden decir Dios aborrece, Dios está en contra de tal cosa. No, porque acá dice claramente una cosa. Dice, por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. No es solamente una sola cosa, lo bueno y lo malo también, todo. Por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de qué cosa, porque yo no les dejo hablar a ustedes de esto. Yo no les voy a dejar hablar de esto, porque esto es la base de nuestra enseñanza cristiana. Haciendo la paz mediante la sangre de qué, de su cruz, dice. De su cruz. Por medio de la cruz es. Esta es la señal del pacto. Esta es la señal del pacto. La cruz de Cristo. Si yo entiendo eso, entonces yo ya no puedo yo más vivir yo mirando las cosas del mundo. Yo tengo que declarar que tal cosa ha muerto. Hasta aquí llegaste, cáncer. Hasta aquí llegaste, SIDA. Hasta aquí llegaste, COVID. ¿Qué hicimos nosotros los metafísicos? Los metafísicos saben perfectamente lo que hicieron. ¿Por qué es que el COVID se detuvo? No es porque descubrieron una vacuna. No es por eso. Es porque hubo un tratamiento metafísico. Los metafísicos les pusieron ellos un punto final a eso. Así también todas las personas que se unen en pensamiento y en sentimiento a esto llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Que solamente reina el bien perfecto. Que solamente reina el bien perfecto. Que solamente reina Cristo. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miren un poco. El impío ha sido reconciliado. El enemigo ha sido reconciliado. ¿Ah? Por ese motivo es que ustedes no pueden juzgar a nadie de la manera que juzgan. Yo tengo que juzgar a las personas, pero por medio de la conducta que tienen. Si esa conducta es inapropiada, entonces yo tengo que rechazar. No puede eso estar ahí. ¿Por qué? Porque fulano es un hijo de Dios también. Sea lo que sea. Sea que tenga la nariz chueca, no puede ser que tenga la nariz chueca. Sea que tiene los ojos desorbitados, no puede ser que tenga los ojos desorbitados. Sea que tiene una oreja más grande que la otra, no puede ser que tenga una oreja más grande que la otra. No puede ser. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. No es por medio de la vida. Cristo primero murió. Murió por medio de que de la muerte. ¿Para qué? Para destruir la condenación que estaba en el antiguo pacto. Porque sin muerte no hay remoción de culpa. Necesariamente el infractor tiene que morir para que acabe el pecado. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces es importante entender eso. No es por medio de la vida, es por medio de la muerte. Cristo vino a morir ¿para qué? Para destruir, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. La muerte se destruyó con la muerte por sí misma. Yo ya expliqué eso una vez. ¿Por qué? Porque la ley antigua condena a la muerte y después la ley manda a matar. ¿Por qué? Porque la ley condena, ¿verdad?, el homicidio y después manda a matar a niños, mujeres, ancianos. ¿Por qué? Porque es una
condenación a sí misma. Entonces, una vez que la ley se destruye a sí misma, entonces la ley pasa a ser asesina. Y el asesinato es condenado por la ley. Entonces la ley se destruye con la ley. ¿Entienden? Eso es lo que Jesús hizo. Ese es el cumplimiento al cual la Biblia habla. La Biblia habla de un cumplimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Que Jesús vino para cumplir. Pero ¿qué es lo que vino a cumplir? Él vino a cumplir esto. Este es el cumplimiento. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, dice. Para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Ustedes no pueden decir yo soy santo y sin mancha si ustedes no aprendieron a morir con Él. Si ustedes no murieron con Él, ustedes siguen en el Antiguo Testamento condenando a fulano, sultano y menano. No. La ley antigua que te dice, la ley antigua te dice que eres injusto. No eres justo, eres injusto. Entonces, si ustedes están en el legalismo antiguo, entonces ustedes no murieron con Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad, por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿A qué se está refiriendo eso? Se está refiriendo a lo que yo les dije. Si en verdad ustedes realmente están firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Ustedes murieron con Cristo Jesús. Ustedes se reconciliaron con Dios y con el mundo. Están en Él. Entonces ustedes no pueden seguir condenando con el Antiguo Testamento. Es imposible. Un cristiano por eso no puede seguir mandamientos antiguos. Un cristiano tiene que seguir los mandamientos que el Espíritu Santo le revela. A eso es lo que se refiere San Juan con esa palabra de entolé. Telos, viene de la palabra telos. Lamentablemente le tengo que decir únicamente la terminación, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos por palabras, le dije. Pero es importante que ustedes entiendan eso. Mandamientos, ¿qué tipo de mandamientos? Los mandamientos que te son revelados. ¿Por medio de qué? Por medio de tu relacionamiento con el Espíritu Santo. Por medio de la revelación de la verdad que es en el Espíritu. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Acaso es necesario de que venga San Pablo y les predique otra vez a ustedes? No, el Evangelio está en todas partes. Y dice ahí claramente, el cual se predica en toda la creación. Es decir, no es que acabó. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue eterno. Es un pacto eterno. Ese pacto no puede ser raído, no puede ser movido. Cuando ustedes dicen en la Biblia, dicen no, mucho más poderoso es el sacrificio que Jesús realizó en la cruz. No interesa lo que diga la Biblia. Les vuelvo a decir otra vez, la Biblia puede decir muchísimas cosas, pero si ustedes no entienden que realmente que a ustedes es lo que le está condenando y juzgando la Biblia, entonces ustedes no van a llegar a ese conocimiento de que a ustedes son los que son injustos, ustedes los que son pecadores. ¿Por qué? Porque ese pecado ustedes están trasladándolo y transfiriéndolo a otro, a un tercero. No, la Biblia no dice eso. La Biblia te culpa directamente a vos. Recuerden ustedes eso. Cuando ustedes se ponen bajo la ley, entonces no hay ningún justo. Pero si yo me pongo bajo la cruz de Cristo y reconozco que Cristo murió por mí, que yo morí con Él, entonces el pecado ya no reina más en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo ya moría el pecado. Yo ya moría eso. ¿Me entienden? Entonces ustedes no pueden caminar en la maldad, no pueden caminar en la ira, no pueden caminar en la división, no pueden ustedes seguir en ese patrón. Las personas que siguen en ese patrón no siguen a Cristo, sencillamente. Y es mentira que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, porque si le recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador, van a comprender realmente de que Cristo no es solamente un Salvador personal, no, es el Salvador del mundo entero y de todos los hombres. Bueno, para finalizar voy a ir otra vez en esta carta pequeña pero concisa de San Pablo, y que nos habla de eso. Esto está en Tito. Tito capítulo 2. Mira un poco. No. Tito capítulo 3.
versículo 4. Y dice así, vamos a mirar, desde el 3 voy a leer, desde el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Por qué dice éramos en otro tiempo? Porque está hablando de la ley antigua. La ley antigua es la que te declara insensato y rebelde. ¿Se acuerdan? Les acabo de leer yo. ¿Qué decía Moisés? ¿Qué le dijo a Moisés? Son ustedes rebeldes y testarudos. Son necios. Y anoten ustedes eso. Pueden anotar perfectamente. Eso está en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Acá. Capítulo 31, versículo 26 y 27. En el 27 les dice, porque yo sé que ustedes son un pueblo rebelde y testarudo. Y miren lo que dice acá San Pablo. ¿Por qué se está refiriendo a la ley antigua? Acá se refiere a la ley antigua otra vez. Porque acá dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes. ¿Entienden? Extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Eso es la ley antigua. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborreciéndonos uno a otro. Entonces, ¿qué la ley te produce? Aborrecimiento. Aborrecer al otro, aborrecer a tu hermano. ¿Por qué? Porque el pecado está en las personas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y por su amor, dice, para con los hombres, no es solamente su amor a los que se cambiaban de religión nomás, no dice ahí eso. Dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿la cruz en qué consiste? ¿Consiste en juicio? No, consiste en misericordia. El juicio de Dios es la misericordia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué pasó acá? No es que, ¿cómo te decir? El Espíritu Santo empezó a existir cuando ustedes le recibieron. No, ustedes tienen al Espíritu Santo, siempre lo han tenido. Siempre lo han tenido. No es que es un secundum. No. ¿Qué pasó? Dice acá, por medio de la renovación. Se renovó en ustedes, se renovó, les dio un espíritu nuevo. Es un espíritu nuevo, se renovó. Ese espíritu que está dentro de ustedes se renovó, cambiaron. Cambiamos. Entonces, no significa que ustedes por arrepentimiento ya consiguieron ustedes ese cambio. No, ese cambio vino por medio de que, por medio de las transgresiones que ustedes tuvieron primeramente. Y la Biblia habla acerca de eso. Y el Espíritu Santo viene a que viene a justificarles a ustedes y a renovar. Se renueva en ustedes. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que somos justificados por la ley, no somos justificados por la ley, no sos justo porque decís yo cumplo, no. Sos justificado por la gracia, por su misericordia. Por su misericordia. Y si Dios fue misericordioso contigo es porque tenés muchos pecados. Y esos pecados son perdonados. No es que si vos te arrepentís, no. Son perdonados porque por su gracia. No es porque vos te arrepentiste. Acá la gracia no es que vos recibiste porque vos te arrepentiste. No. Es porque vos no te arrepentiste. Y esa gracia viene a vos porque no te la mereces. No te mereces eso. No te mereces su perdón. ¿Por qué no te mereces su perdón? Porque no te arrepentiste. Sos indolente. La ley antigua que te dice que sos indolente, que sos rebelde, que sos testarudo, que sos necio.
Entiendan lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué viene? No viene porque son ustedes santitos. No, viene porque ustedes tienen pecados. La ley antigua les condenó a ustedes. Y ahora el Espíritu Santo viene ¿para qué? Para enseñarles el camino a la plenitud del conocimiento de Dios, que es en la misericordia y en el amor de Dios. Por ese motivo nosotros no nos guiamos por letra, no nos guiamos nosotros por etimologías, no nos guiamos nosotros por la raíz el eczema de las palabras. Nosotros no nos guiamos por eso. Nosotros nos guiamos por la gracia, es por su gracia. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos. Somos herederos de Dios. Todos los hombres. Todos. No es solamente los que le reciben nomás. Todos, dice acá. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No dice solamente a los que les reciben nomás. No. A los hombres. A los hombres. A todos. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho. ¿Está? Y más abajo dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Sabiendo que tal se ha pervertido y peca. ¿Por qué peca? Primeramente porque las divisiones, ¿dónde están las divisiones? Las divisiones están en el Antiguo Testamento. Por eso está fuera. Fuera. ¿Me entienden? Por eso dice deséchalo. No es porque San Pablo es malo, no. No es porque San Pablo es malo o porque es injusto, no. Porque las divisiones producen eso, producen rechazo. Las personas que están en las divisiones, no. Este es de mi religión, estos son mis prójimos nomás, no. Y no todos somos hermanos. Las personas que dicen eso son personas que causan divisiones. Y las personas que causan divisiones no están conforme al espíritu de la gracia, están fuera. Por eso dice deséchalo. ¿Quién le dice deséchalo? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Vamos a mirar un poco acá. Todo tiene su explicación dentro de la Biblia. ¿Por qué dice deséchalo? Vamos a mirar acá. Vamos a ir a Gálatas. Hay un porqué. Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas. Le voy a leer lo que dice acá. ¿Por qué dice él deséchalo? Miren lo que dice acá. Dice: Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Desde el 29 les voy a leer. Bueno, desde el 28 voy a leer. Dice: así pues, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que, dice, había nacido según la carne, perseguía. ¿Por qué le dice que rechace? ¿Por qué le dice que rechace? Por esto, porque es perseguidor. Los que son nacidos según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Desecha, ¿se acuerda usted? Desecha, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No sos hijos de la ley. En el Antiguo Testamento a las personas se les llamaban siervos o siervas. ¿Por qué? Porque eran esclavos de la ley. La ley antigua es un yugo.
Es un yugo. Está por ese motivo nosotros no podemos ponernos debajo de ese yugo. Bueno, esta es la enseñanza o la instrucción del día de hoy. Por ese motivo San Pablo habla acerca de esas personas. Hay que, ¿qué cosa? Apartarse de esas personas, lamentablemente. ¿Verdad? Pero eso no significa que nosotros vamos a fustigar contra esa persona, vamos nosotros a discriminar a esa persona. No. Tenemos que nosotros reconocer en esa persona la presencia de ¿quién? De Cristo. Y entender que esa persona, a pesar de que tiene ese pensamiento completamente equivocado y errado, esa persona tiene dentro de sí la presencia de Cristo. Y esa presencia crística es lo que le va a corregir. Entonces no es por medio de nuestra fuerza, no es por medio de nuestra voluntad. Y esa persona tampoco no va a renacer. No va a renacer en el Espíritu por medio de su voluntad personal, porque la voluntad personal está en contra de la voluntad del Espíritu. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que intervenga o interceda por esa persona, para que esa persona, para que el Espíritu Santo venga y le hable en su conciencia. Porque el Espíritu Santo viene y habla a la conciencia de los hombres. ¿Y dónde está eso, Gustavo? Bien, les voy a mostrar. Vamos al libro de Job. En el libro de Job ustedes van a encontrar que el Espíritu Santo viene y habla a la conciencia de los hombres. Es sencillo. Es muy sencillo. No hay ningún tipo de... Vamos a decirle, no hay ningún tipo de truco. Vamos a mirar acá. Por eso es importante nosotros entender la Biblia, no es solamente leer la Biblia. Vamos a mirar acá. Si encuentro les voy a decir, porque algunas veces se me pierden los versículos. La Biblia es un manual. Acá está. La Biblia es un manual de instrucción. Y se entiende. Tenemos que entender nosotros a través del Espíritu Santo. Esto está en Job 33. Le voy a leer las dos versiones. Esta es la versión paulina, la versión católica. Y les voy a leer. Miren bien lo que dice. No es que el Espíritu Santo uno recibe por medio de la imposición de manos. No quítense ustedes de la cabeza. Eso todo es ritualismo. Doctrina apostólica. La doctrina apostólica no está en función al Espíritu. Tienen que ustedes entender ustedes. Una cosa es lo que el Espíritu Santo enseña al hombre y otra cosa es la doctrina apostólica. Y nosotros no podemos seguir por medio de la doctrina apostólica, porque la doctrina apostólica les condena a ustedes también. Ya les dije yo la vez pasada. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. Y hemos convencido, acusado a todos, dice. A todos, dice. Hemos acusado, no dice lo que yo he acusado, dice. Hemos acusado a todos, a judíos y griegos, que todos están bajo pecado. Entonces la doctrina apostólica, ¿qué te dice? Que sos pecador. No podemos guiarnos por eso. Bien, entonces nosotros, ¿por quién tenemos que guiarnos? ¿Quién es nuestra guía? El Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que invocar? Al Espíritu Santo. Dice, Job 33, dice. Desde acá voy a leer. Desde el versículo 1. Por lo tanto, Job, escucha mis palabras. Pon atención a lo que voy a decirte. Yo tengo en los labios la respuesta. Voy a hablar con sinceridad y a decir francamente lo que pienso. Dios, el Todopoderoso, me hizo. Infundió en mí su aliento. Infundió en mí su aliento. Esta palabra aliento. Aliento no es ay, soplo nomás. No. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Está? Eso primero tenemos que entender. Número 1. ¿Por qué? Porque acá en el capítulo 32, Job capítulo 32, versículo 8 dice, aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento. Miren, dice acá, todo hombre tiene entendimiento.
No quiere entender nomás. Aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Su espíritu. Y acá, miren, acá dice una cosa muy importante. Dice, Dios, el Todopoderoso me infundió en mí su aliento. Aliento y el Espíritu de Dios es lo mismo. Es lo mismo. ¿Está? Bien, acá vamos a ir ahora al versículo 14. Dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres. Miren bien lo que dice acá. No es que Dios habla por medio de la voz, no. Dios habla al oído, dice, a tu oído viene y te habla. Dios es el que te habla, no es ningún demonio. Dios es el que te habla. Dios es el que habla contigo. Dios habla al oído de los hombres. Los reprende. Miren lo que dice acá. Los reprende. Y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. El orgullo es lo peor. Yo estoy orgulloso porque mi hijo se confirmó. Yo estoy orgulloso porque mi hijo se recibió en la facultad de tal. Estoy muy orgulloso yo de ser cristiano, porque si no hubiera conocido yo a Cristo Jesús, yo hubiese sido como esos perdidos que andan en el mundo, ¿verdad? Así dicen. Pero miren lo que les dice la Biblia, lo que dice acá. Ustedes están operando con orgullo. Y Dios, que rechaza al orgulloso y prevenirnos contra el orgullo, así los libra de la tumba, los salva de la muerte. Otras veces dice, Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aún el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando. Se le puede ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro, a las puertas de la muerte. Pero si hay cerca de él un ángel, uno entre 1000, que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud, que le tenga compasión y le diga a Dios, líbralo de la muerte, pues he encontrado su rescate. ¿Qué significa esto? Los ángeles, primeramente los ángeles son energías, son entidades. Número 1. Los ángeles pueden hablar bien de vos o pueden hablar mal de vos. ¿Por qué los ángeles pueden hablar bien de vos y pueden hablar mal de vos? Primeramente, ellos, como yo les expliqué la vez pasada, ellos están sujetos a la ley del karma. ¿Qué significa? Ellos no tienen libre albedrío. No. ¿Qué significa eso? Que el bien y el mal a ellos no les afecta. Entonces, para ellos solamente ejecutan lo que hay en el haber del ser humano. Es decir, te devuelven lo que vos estás haciendo. Te devuelven lo que hay en tu registro kármico. Te devuelven lo que hiciste. Eso es todo lo que hacen. Pero acá estamos viendo nosotros que dice, pero si hay cerca de él un ángel, uno entre 1000, que hable en su favor, quiere decir que hay ángeles que hablan en nuestro favor. ¿Los ángeles interceden por nosotros? Sí. Acá está. ¿Hay intercesión angélica? Sí. ¿Los ángeles pueden ser intercesores? Sí. ¿Pueden ser mediadores? Sí. Acá me habla a mí acerca de eso. Pueden ser mediadores, pero pueden ser también tus acusadores. Así que tienen que tener cuidado ustedes de los ángeles. Dice, pero si hay cerca de él un ángel, uno entre 1000, que hable en su favor y dé testimonio de su rectitud. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo es que tenemos acá varias cosas. Número 1, Dios habla en sueños, Dios te habla al oído, Dios te puede hablar, Dios se puede revelar a ti
por medio del Espíritu. Hay que las personas crean o no crean en vos, eso a vos poco y nada te tiene que importar. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos a la carne ni a la sangre. No obedecemos. Nosotros no somos hijos de Dios por la carne y por la sangre. Porque nosotros somos de una línea discipular, porque somos nosotros de una línea genealógica, porque nosotros, mi familia luego creyó en Jesús, entonces todos nosotros somos descendientes de Jesús. No, no va por ese lado. Entonces, por ese motivo, no es por carne y no es por sangre, sino es por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que viene y te habla. Entonces nosotros no dependemos de la carne ni de la sangre. Lo que digan los hombres de nosotros nos tiene sin cuidado porque nosotros ya hemos muerto. Entonces que vengan y te reconozcan como profeta, bien. Si no te reconocen, bien también. ¿Por qué? Porque nosotros no obedecemos al reconocimiento del ser humano. Una vez que ustedes entienden eso, van a hacer las obras del Espíritu, no porque ustedes están buscando convencerle a la gente, sino porque ustedes están recibiendo una revelación. Entonces ustedes están obedeciendo a la revelación, no están obedeciendo a la gente. Por ese motivo es que ustedes me tienen acá. ¿Por qué? Porque yo no obedezco a la gente, yo obedezco al Espíritu Santo. Y ustedes también tienen que obedecer al Espíritu Santo. ¿Está? Entonces aprendamos nosotros a escuchar al Espíritu Santo, aprendamos a andar en el Espíritu Santo, escuchemos la voz del Espíritu Santo y andemos nosotros en el Espíritu. Y dejemos atrás el fariseísmo, dejemos atrás el hebreísmo, dejemos atrás las genealogías, no porque mi papá luego fue judío, porque mi papá, mi familia fueron todos cristianos, católicos. No va por ese lado, mi querida gente. Entonces nosotros tenemos que buscar ser, primeramente, recibidos en el Espíritu, aceptos en el Espíritu, y de hecho lo somos. Y tenemos que comprender nosotros eso, que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo Jesús. Estás aceptado, no estás repudiado. Estás aceptado en Cristo Jesús. Entonces, las personas que vienen te dicen, tú no eres tal cosa, tú no eres profeta, tú no eres mensajero, tú no eres discípulo, tú no eres apóstol, tú que te crees. Si las personas te acusan de esa forma, tenés que saber bien que esas personas están en la carne y que esas personas no entienden las cosas del Espíritu y que vos estás entendiendo las cosas del Espíritu. Vos andás en el Espíritu, ellos andan en la carne. ¿Por qué? Porque ellos siguen un sistema. Y nosotros no podemos seguir el sistema del mundo. Nosotros tenemos que seguir el patrón crístico. ¿Cuál es ese patrón crístico? El patrón que nos lleva a la libertad, que nos lleva al amor, que nos lleva a la paciencia, a la tolerancia, a la comprensión, a las cosas espirituales, no a las cosas terrenales. Las personas que viven para las cosas de la tierra se preocupan de las cosas de la tierra, dice San Pablo. Entonces nosotros no podemos obedecerle a ellos. Cuando ellos nos dicen, ¿por qué no cambias lo que vos escribiste acá? Cambia por lo que vos escribiste acá un poco. No, debería ser otra cosa, no lo que vos estás diciendo. Es que ellos te quieren venir, te quieren borrar. Ellos lo que quieren hacerte siempre, la gente quiere borrarte, quiere que vos desaparezcas. ¿Por qué? Porque su deseo es muerte. Su deseo es condenación. Y las personas que viven en ese deseo de condenación, de condenar al otro, quieren que el otro muera. Quieren que los malvados mueran. No quieren que los malvados sean transformados. Quieren que los malvados mueran, desaparezcan, que desaparezcan mis enemigos, que sean destruidos. Eso es lo que quieren. Pero ¿qué pasa? Dios se ríe de esa gente. Porque el corazón de Dios no es un corazón de destrucción. El corazón de Dios revelado en Jesucristo, la voluntad de Dios revelado en Jesucristo es la misericordia. Por eso es que yo me enfoco en eso. Jesús no va a venir por segunda vez y te va a mandar al fuego del infierno. Esa es una doctrina apostólica. Los apóstoles querían eso. ¿Por qué? Porque estaban actuando ellos por medio de la carne. Ellos no estaban actuando por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo. Y las personas que sufren comúnmente, ¿qué pasa con las personas que sufren? Se vuelven maldicientes. Maldicen su existencia. ¿Y dónde, Gustavo, está eso? Ustedes miran lo que dice el profeta Jeremías.
Bueno, hasta ahí nomás le voy a dar. Después le voy a dar esta instrucción porque es larguísimo. Para que podamos entender todo eso, es larguísimo. Y esto me va a llevar más de 1 hora, más de 2 horas. Vamos ya al profeta Jeremías. El profeta Jeremías es uno de los profetas sufrientes. Él sufrió en su carne propia el desprecio. Hasta le echaron a él en un pozo. Ustedes tienen que saber que él por ejemplo, tanto también, Job también maldice mucho el día que él nació. Maldito el día que nací, dice. Lo había mostrado ahí primero eso. Miren bien. ¿Por qué él está hablando de estas cosas? Él dice estas cosas porque él estaba en sufrimiento. Dice, dice, el profeta invoca al Señor, dice. Eso está en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 15 del libro de Jeremías. Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma, dice. Miren bien lo que dice acá. Miren bien. Por eso es que Jesús nunca se ponía bajo esto. Porque si yo me pongo bajo los profetas, bajo los apóstoles, yo voy a encontrar esto. Toma venganza de los que me persiguen, dice. No seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria. ¿Cómo vas a llevar entonces la vida de un profeta? ¿Cómo es? ¿En comunidad? No. No es en comunidad. He llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. Miren un poco. Entonces ustedes con el profeta Jeremías van a encontrar ustedes salvación con el profeta Jeremías. No, yo no voy a encontrar con el profeta Jeremías salvación. Voy a encontrar ira. Solamente Jesús fue el que demostró compasión y misericordia. Los profetas tampoco mostraron compasión y misericordia. Ahí entiende usted. Dice, ¿por qué mi dolor nunca termina? Señor, ¿por qué mi dolor nunca termina? Señor, sálvame. Miren lo que dice. ¿Por qué mi dolor nunca termina? Porque ellos están hablando, ellos de esa manera, ¿verdad? Hablan de esa manera, que le destruya, que se mueran. Porque era un dolor que estaban teniendo ellos. Muy profundo. Y las personas heridas son así. Entonces se mudan de religión ¿para qué? Para poder condenar. Entonces yo pues ya soy santo. Yo ya soy perfecto. Fulano no se convirtió. Fulano es un pecador, es un fumador, es un marihuanero, es una prostituta. Esa fulana es una prostituta, el otro también es prostituto, idólatras. Besa yeso, come hostia. Así dicen, ¿verdad? ¿Por qué dicen esas cosas? Porque están heridos. No pueden perdonar. Y una persona que tiene ira dentro de sí es hijo de ira y para ira. Entonces, ¿cómo va a terminar esa persona? Como es desobediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda paz. El Espíritu Santo manda esperanza. El Espíritu Santo manda caridad. Pero ¿qué pasa? Esa persona está lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rabia. ¿Qué pasa ahí? Viene un sácate, un choque. Por eso la renovación carismática, ¿qué es lo que sucede? La persona que no ha perdonado, viene el Espíritu Santo y ¡pum! Y esa persona se cae. No es porque le tocó el Espíritu Santo. Gente, déjense de ser infantiles. No es porque le tocó el Espíritu Santo y porque esa persona está llena de fe. No, mentira. Esa persona está lleno de pecado. Lleno de porquería. No puede perdonar. Y se cierra herméticamente.
¿Y qué pasa? Viene el Espíritu Santo, le da un garrotazo. ¿Y dónde está eso, Gustavo? Me voy a mostrar. Miren bien lo que dice acá. Jeremías 23. ¿Por qué pasa esas cosas? ¿Por qué la persona cuando invoca al Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y ¡pum! Se cae? ¿Por qué sucede eso? Miren, en las renovaciones carismáticas sucede eso. Los que están en el movimiento de la renovación carismática me van a dar la razón. Miren, dice Jeremías 23. ¿Qué dice acá? Mi palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Si esa persona está endurecida, no perdona a su papá, no perdona a su mamá, no perdona a su primo que le violó, no perdona a su tío que le violó, no le perdona, no guarda ese sentimiento de rencor, de ira, de rabia dentro de sí. Con una invocación del Espíritu Santo, esa persona va a caer ahí, ¡puf!, tendida. Si está haciendo brujería macumba, es peor. Peor. Entonces, por ese motivo, miren bien, abran los ojos, mi gente. Por eso es lo que sucede todas estas cosas. ¿Por qué? Porque son desobedientes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la consolación, no el Espíritu de la condenación. ¿Está? Y les dejo con esta reflexión. Vamos a dejar de decir yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, porque están ellos iluminados por el Espíritu Santo. No, Pedro, Pablo, Jeremías, Isaías, Moisés, todos ellos quieren que ustedes se mueran. Todos ellos quieren la muerte. Ellos no quieren que ustedes se salven realmente. Si ustedes se guían por la letra. Pero si ustedes se guían por la esperanza que ellos tuvieron, eso es diferente. Porque la esperanza es del Espíritu Santo. Y en la esperanza nadie puede ser condenado. Nadie puede ser condenado. ¿Está? Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes.